Simplemente cómo van a ser la dinámica de los talleres. Como decía Eduardo, esta es una línea de acción que empezamos a diseñar durante este año del Consejo de Coordinación de Políticas Sociales, junto con Sebastián Chineta, que lo ven ahí, con Manuel Porceli, que son nuestros coordinadores de políticas federales y de cooperación internacional respectivamente. Estamos avanzando en esa línea porque queremos involucrar también a los parlamentos locales, tanto legislaturas como consejos deliberantes, en todo lo que implica la implementación de la Agenda 2030, que tiene que ver no solamente con contar con una planificación estratégica vinculada con los objetivos de desarrollo sostenible, sino básicamente y definitivamente generar políticas públicas que impacten los territorios y transformen la realidad en función del desarrollo sostenible de nuestros pueblos y nuestras comunidades. Y en ese camino, el rol de los parlamentos es clave, por cuestiones que luego vamos a comentar, relacionadas con los presupuestos y con los proyectos legislativos. Pero decía, la dinámica del taller implica 3 encuentros, que es más general de presentación. Para eso contamos con la participación de Roberto Valen, que saludo yo también, con mucho afecto como siempre. Roberto, gracias por estar presente siempre, está siempre en todas. Ahora, por supuesto, y después vamos a un encuentro que va a ser más abordaje general. Vamos a contar un poco de qué es la Agenda 2030, sus funciones, alcances, cómo venimos de los objetivos de desarrollo del milenio previamente y llegamos a esta agenda post-2015, que es la nueva integral, global. Para eso contamos con la participación de Jessica Bravo, que es la líder de equipo de la Oficina de Coordinador Residente de las Naciones Unidas, también una colega con la que venimos trabajando fuertemente, de manera muy coordinada. Ella va a comentar un poco el marco más general, y nosotros, después, comentar un poquito lo que venimos trabajando en función de la agenda en el territorio nacional, que incluye, por supuesto, una acción federal con las provincias y con... Y después le dejamos la palabra a Andrés Gacheri, que es el punto focal de la provincia de Tierra del Fuego, con quienes, quiero decirlo también, estamos trabajando de manera muy coordinada. La verdad que es una de las provincias más organizadas para trabajar, con mucha organización, y da gusto cuando uno encuentra esa sintonía, esa evolución del otro lado de la contraparte. Así que dejar de mencionarlo a Andrés, vos, Constanza, Ana, todo el equipo que están trabajando ahí, que ya está casi un atado ahí o acá en Cava cuando venga. Así que, bueno, segundo encuentro va a ser un taller donde vamos a compartir algunas experiencias de otros parlamentos que ya vienen trabajando en la Agenda 2030, por ejemplo, Tucumán y otros, también del Congreso Nacional, un observatorio de la Agenda 2030 que es la Congregación, legislativa. Finalmente, el tercer encuentro, ya tenemos Andrés con él. Te molesto un segundo porque voy a mutear todos los micrófonos porque hay uno que está interrumpiendo. Te pido que después vuelvas a habilitar el tuyo, por favor. Perdón por la interrupción. Bonito. Gracias, Andrés, y se puso una interferencia. Decía, el segundo encuentro está más vinculado con la cuestión de la técnica legislativa. ¿Cómo podemos, desde los parlamentos, insisto, del Estado, del Congreso Nacional, pero también de las legislaturas y obviamente de los consejos deliberantes, trabajar con la Agenda 2030 también como un insumo que nos ayude a mejorar la calidad de gestión legislativa parlamentaria? Digamos, la Agenda 2030 puede ser un horizonte que enmarque también la actividad legislativa, un poco vinculando los proyectos con los ODS y sus metas, pero también hay una cuestión que está relacionada con los presupuestos. Bueno, ese es el tema que vamos a compartir en el segundo encuentro, que será la semana que viene, y el tercer encuentro hemos querido dar un cariz regional, un poco también pensando en la Agenda 2030 como una herramienta estratégica para fortalecer la integración regional en un contexto en el que nuestro Mercosur, por lo menos, que es lo que tenemos más institucionalizado por ahora, digamos, dado que la UNASUR, hay que reconstruirla, y la CELAC quedó un poco lejos y demás. En el marco de la UNASUR, del Mercosur, creemos, siempre decimos esto, que la Agenda 2030 puede ser una herramienta que posibilite diálogos sociales, políticos, a otro nivel. Entonces ahí contaremos también con algunas experiencias de parlamentarios del Parlasur o alguna otra autoridad del Mercosur, para darle a esta agenda, como decía, un cariz regional para entender que es lo global, lo nacional / regional territorial y lo regional en términos de integración. Así que ese va a ser el contenido de los otros talleres.
Y después nada, por supuesto que vamos a tener un certificado para el que le interese tenerlo, digamos, de haber pasado por esta estancia de taller, firmado para la provincia, por el Consejo y por Naciones Unidas. Así que hasta acá mi comentario de presentación. Te paso la palabra, Andrés, de vuelta. Entiendo que Jessica arrancaría con el marco, pero te devuelvo buena moderación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Fernando, por tus palabras. La verdad que súper claro como siempre. Quiero destacar que esto que mencionaba, ¿no? Que esto es el inicio de un trabajo conjunto en el cual se va a ir profundizando, pero también la centralidad que tiene justamente esta iniciativa, en la cual cada uno de los actores que está aquí presente está ratificando la centralidad dentro de su espacio, dentro de su institución que le dan en esta construcción que tiene que ver con la Agenda 2030, ¿no? Realmente es un elemento absolutamente determinante, no solamente como una condición necesaria para lograr esos resultados que todos deseamos, sino también que parte de la comprensión de lo que es la gobernanza necesaria para poder implementar estos resultados que, si bien están claros que son objetivos comunes a todas estas instituciones, ninguno de manera autónoma podría conseguir si no es con el trabajo articulado y mancomunado de todos los que estamos aquí presentes. Me gustaría hacerle la palabra a Jessica para que pueda tomar, como muy bien comentaba Fernando, y que nos pueda hacer la introducción. Jessica pertenece también al equipo de Roberto Valen, de justamente la delegación de Naciones Unidas en nuestro país. Jessica. Bueno, muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos y todas. Gracias, Andrés. Gracias a la vicegobernadora, también Mónica Urquiza, y bueno, a todo el equipo de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida, Islas del Atlántico Sur. Es un honor poder estar compartiendo nuevamente algún espacio, porque hemos estado ya intercambiando, seguramente Roberto referirá, pero con la vicegobernadora, parte del equipo, a inicios del año, y muy complacidos de poder apoyar al Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales y por supuesto a la provincia en esta importante iniciativa que tiene que ver con el rol de los parlamentos o las legislaturas, tanto provinciales como, bueno, municipales, ¿no? Los consejos deliberantes. Así que, como comentaba Fernando, la idea es que pueda exponer un marco muy general sobre la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030, que seguramente muchas y muchos conocen, ya la están trabajando, pero se nos ha pedido hacer una apuesta en común, quizá para aquellas personas que no están demasiado familiarizadas con la agenda y cómo surge a nivel global. Así que, si me permitís, Andrés, compartir pantalla, tengo una presentación para guiar un poco algunos conceptos. ¿Ahí se ve bien? Pero no es la primera filmina. Ahí está. Ok, bueno, muchas gracias. Entonces, a ver, como todas y todos saben, el año 2015 ha sido un año clave para la cooperación internacional en términos, sobre todo el concepto en términos de cooperación al desarrollo sostenible, surge de una manera muy especial y enfática el concepto de desarrollo sostenible, en tanto un acuerdo de los 193 Estados miembros de Naciones Unidas. El concepto ya sabemos que hace tiempo se venía trabajando y que sobre todo más bien focalizado a temas ambientales o focalizados a temas de cumbres climáticas como Río+20 o Río 1, que empieza a surgir, y con el Acuerdo de Bután también el concepto de desarrollo sostenible, pero el hito importante en 2015 es que los 193 Estados miembros de Naciones Unidas adoptan la Agenda 2030 con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Surgieron varias conferencias en paralelo, algunas antes y un par quizá en paralelo a lo que fue la negociación de todo este proceso a nivel global de la aprobación de la Agenda 2030, es una declaración de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Un hito importante en términos de desarrollo fue el cumplimiento
no el cumplimiento, pero el fin del periodo, digamos, de los objetivos de desarrollo del milenio, ¿no? Que eran 8 objetivos, rápidamente para recordarlos, ahí están en la filmina, no los voy a nombrar uno por uno, pero tenía una orientación más bien en términos sociales, ya se hablaban de cuestiones también de ambiente, de cambio climático, de género, pero era una orientación muy para la política pública social y había grandes ausencias en esa agenda de desarrollo. Adicionalmente, esa agenda de desarrollo de los ODMs era una agenda muy orientada a los países en vías de desarrollo o a los menos desarrollados. Entonces era una agenda que en ese momento, en el año 2000, la cooperación internacional, la llamada ayuda oficial al desarrollo, necesitó impulsar una agenda más concreta para orientar de alguna manera esa ayuda oficial al desarrollo a los países menos desarrollados. Entonces, esa es una gran diferencia con la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030, porque como saben todas y todos, la agenda que hoy nos apela, hace 5 años que nos apela como ciudadanas, ciudadanos, como Estados miembros, es para todos los países del mundo. Todos los países, por lo menos miembros de la ONU, se comprometieron con esa agenda en el año 2015, en septiembre de 2015. Entonces es una gran diferencia, que es una agenda universal, que tiene un enfoque de derechos muy importante, y sobre todo, como reza el lema, no dejar a nadie atrás, sin dejar a nadie atrás, o sea, poniendo el foco en las personas más vulnerables. Un concepto importante que surge a través de Río+20, de las conferencias vinculadas a temas climáticos, ambientales, además del concepto de desarrollo sostenible, es el de responsabilidades compartidas pero diferenciadas, ¿no? Entonces de ahí también el impulso del G77, que Argentina es parte de ese grupo de los 77, más China, el impulso de incidir en que existe una agenda global y que sea también esa agenda cumplida por los países desarrollados. Entonces, es una agenda en la que se comprometieron todos los Estados miembros, con grandes desafíos, como sabemos, en el multilateralismo en los últimos tiempos y aún más con el impacto de la pandemia, pero igualmente es muy importante destacar esto, de las responsabilidades compartidas pero diferenciadas, y el rol de los países desarrollados en aportar también al desarrollo sostenible en sus propios territorios. Por otro lado, y en paralelo, surgieron agendas como la de financiación para el desarrollo, que fue la conferencia internacional en Addis Abeba. En general, estas conferencias marco de Naciones Unidas se las conoce, o se las conocía, ahora con la pandemia es más complicado, aunque se realizan vía Zoom y tienen una presencia también en la ciudad donde se hospedan, digamos, pero se conocen por Conferencia de París, Conferencia de Addis Abeba, y varias conferencias, también la de Quito, por la de tema de vivienda y desarrollo urbano y hábitat. Entonces confluyeron, y estas son todas conferencias de las cuales Argentina, como Estado, ha participado activamente, entonces ha incidido también allá por el año 2015, y en el proceso de elaboración de la Agenda 2030, en sus aspectos, en las contribuciones a cuáles iban a ser esos 17 objetivos y las 169 metas. En términos generales y conceptuales, como comentaba anteriormente, esta agenda es muy importante porque tiene en el centro a las personas, por supuesto, a los grupos más vulnerables, en el centro y, digamos, en el marco. O sea, toda la agenda está pensada para que las metas, las 169 metas globales que se definieron a nivel global de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, sean adaptadas en cada estado, en cada país, en cada territorio, con las prioridades nacionales o las prioridades provinciales, y siempre poniendo un foco en aquellas personas en mayor situación de vulnerabilidad. Importante destacar este círculo virtuoso, esa intersección que tiene que ver con el concepto del desarrollo sostenible, lo que tiene que ver con la prosperidad económica, la inclusión social y la protección ambiental. Entonces, ahí hablamos del centro, que el desarrollo sostenible es esa virtuosidad concéntrica entre esas tres dimensiones, por supuesto, siempre fortalecidas por las alianzas, por la paz, la justicia, los derechos humanos
también en el centro y en el contexto muy importante de estos 17 ODS. No voy a profundizar en cada uno de los 17 ODS porque entiendo que luego Fernando y también Andrés van a aterrizar un poquito más en relación a los 17 ODS y al contexto nacional y provincial. Sí mencionar, importante, el enfoque de derechos humanos y de qué hablamos cuando hablamos del enfoque de derechos humanos en términos de la normativa internacional. Como sabemos todas y todos, Argentina en la reforma de 1994 por Constitución Nacional ha ratificado todas las convenciones y protocolos de derechos humanos internacional, todas las convenciones que están vinculadas con el derecho internacional público, con el Sistema Universal de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Argentina también es parte del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas como Estado miembro, y hay recomendaciones que se le hace al Estado en materia de derechos humanos, al Estado nacional, que es digamos, el responsable, pero también los estados provinciales, con sus políticas públicas, su legislación, tienen un rol que cumplir en términos de el avance efectivo y el cumplimiento de las obligaciones de derechos humanos internacionales. Entonces, si bien hemos escuchado sobre el aspecto voluntario de la Agenda 2030, tener este concepto en el centro, las obligaciones internacionales, que son vinculantes por Constitución, también permiten que la política pública, la legislación que se elabore en torno a la política pública, ponga en el centro también la agenda de derechos humanos. Y acá un ejemplo muy rápido, como sabrán, bueno, el objetivo número 5, que tiene que ver con la igualdad de género, y que una de las metas tiene que ver con eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas, tanto en el ámbito público, privado, incluyendo la trata, la explotación sexual y otros tipos de explotación, es una meta que sabemos que Argentina también está avanzando con esta meta y que hay un compromiso muy fuerte y que a la vez hay recomendaciones para esa meta de ese ODS que tiene que ver, por ejemplo, con el Comité de CEDAW, ¿sí? Que recomienda al Estado mejorar la prevención de los femicidios, asegurar la investigación, etc. Esta presentación las vamos a compartir, y además, y ya está también esto reflejado, esta relación en los insumos que tienen el Consejo de Políticas Sociales en la página, donde hicimos un trabajo de relación entre el Sistema Universal, las recomendaciones que recibió Argentina y los ODS. Para ir finalizando, creo que háganme señas, interrúmpanme por favor si me estoy yendo de tiempo. Yo acá lo veo a Fernando en mi pantalla, no veo al resto, así que espero tu seña, Fer. Entonces, para ir terminando, importantísima la labor parlamentaria en la Agenda 2030. Y ya algo comentaba Andrés al inicio, y lo mismo Fernando, con el objetivo de este ciclo de capacitaciones, y luego sé que van a profundizar al respecto, pero bueno, no hace falta que sea yo quien les diga a todos y todas cuál es el rol de los parlamentos o de las legislaturas o de los consejos deliberantes, pero la relación entre ese rol clave que tienen de elaborar leyes, de elaborar y aprobar presupuestos, de la rendición de cuentas, de la representación, está muy vinculado también al espíritu y al centro de la Agenda 2030. Cuando elaboramos leyes tenemos que pensar, obviamente, considerar las cuestiones de género, el cumplimiento de las obligaciones de derechos humanos, y una legislación, por supuesto, que promueva la rendición de cuentas del sector público y la toma de decisiones de manera inclusiva y participativa. Y en esto la Agenda 2030 también se transforma en una herramienta para poner sobre la mesa ese diálogo social, político, como mencionaba Fernando al inicio, que permite también en la construcción de leyes darle un enfoque vinculado a los ODS y a las metas que la provincia esté adaptando en línea con las metas nacionales. Ni hablar del presupuesto, es muy importante tener en cuenta esa priorización y el aterrizaje de la política pública del nivel nacional, provincial, y cómo se relaciona eso con el presupuesto que la legislatura provincial o los consejos deliberantes aprueban en el contexto y que lo utilicen como una herramienta también para el diseño del presupuesto y que vaya en línea con la priorización de política pública en materia de ODS.
y por supuesto, bueno, la rendición de cuentas y la representación. También permite una herramienta para tener de alguna manera organizada esa información vinculada al presupuesto, a la ley y a la política pública. Es en algún punto un ordenador de la planificación también legislativa. Así que con esto ya termino. Agradecer al Consejo Nacional de Políticas Sociales, desde Naciones Unidas en Argentina, a través de todas las agencias, fondos y programas, colaboramos con el Estado, tanto a nivel nacional como provincial, y en alianzas con el sector privado, con las organizaciones basadas en la fe, con grupos de mujeres, de jóvenes, etcétera, para cooperar con el Estado argentino y lograr así una mejor calidad de vida. Por supuesto que ahora más que nunca en este contexto del impacto del COVID, es necesario profundizar el diálogo en torno a la Agenda 2030, en esta ya, diría por lo menos quienes trabajamos permanentemente, la famosa década para la acción, por ahí no tan famosa para todas y todos, pero quedan 10 años para el cumplimiento de este compromiso, de voluntades, pero a la vez de obligaciones muy importantes para el Estado y, por supuesto, con apoyo de todas las agencias, fondos y programas que cooperamos con Argentina. Así que muchísimas gracias. Y a disposición para preguntas, después si hay un espacio, por supuesto. Muchísimas gracias, Jessica, por tu presentación. Excelente, como nos tenés acostumbrados en los distintos ámbitos que nos toca interactuar. Sumamente claro. Destaco sobre todo lo importante de haber plasmado este camino, ¿no? De cómo se fueron construyendo, todo el trabajo que hubo previo, que se logre este consenso en torno a los objetivos de desarrollo. El peso que inclusive tuvo en esto, y que muy bien lo destacabas también, lo que fue esta encíclica Laudato Si, de su santidad, y el peso de justamente tener semejante apoyo, digamos, del líder de la cristiandad, en este sentido destacando esta clave ambiental, ¿no? Cuando él hablaba de esta casa grande y justamente trabajando fuertemente en esa construcción psicosocial necesaria para poder avanzar con esto. Si me permiten, le voy a ceder ahora la palabra, vamos a retomar un poco la agenda inicial a nuestra vicegobernadora y presidente de la legislatura provincial de Tierra del Fuego, Antártida, Islas del Atlántico Sur, nuestra anfitriona en esta actividad, a Mónica Urquiza, para que por favor tome la palabra. Mónica, adelante. Muchísimas gracias, Andrés. Muy buenas tardes para todos. La verdad que es un placer poder recibirlos de manera virtual. Sería muy lindo y, por supuesto, la invitación a todos para que nos visiten y poder hacer un trabajo de talleres similares a estos en nuestra provincia, ¿no? Un placer conocer a Victoria Tolosa Paz, al señor Roberto Valent, que tal cual como decía Jessica, tuvimos la oportunidad en diciembre de conocernos, junto a Mauricio Valdés también nos recibieron, fuimos con el legislador Pablo Villegas, y tuvimos realmente una charla sumamente interesante con todas estas estos objetivos que teníamos hacia adelante y el trabajo que habíamos venido haciendo en la legislatura durante los 4 años, y bueno, lo que nos esperaba ahora como vicegobernadora y también el legislador Villegas en este nuevo periodo. En ese momento también hablamos, ¿no?, sobre la pobreza que venía creciendo en Tierra del Fuego y que lamentablemente hoy, ante esta situación de pandemia y como pasa en toda nuestra querida Argentina y como está pasando en el mundo, ¿no?, lamentablemente viene creciendo. Charlamos sobre la educación, sobre la importancia de contar con datos. Me acuerdo que Mauricio Valdés hacía mucho hincapié en esto, y es también un trabajo pendiente que tenemos. Agradecer la presencia, bueno, de los señores legisladores y señoras legisladoras de la provincia de Tierra del Fuego, que siempre me acompañan
en todos los eventos que realizamos, agradecerle la presencia a los concejales y concejalas de nuestra provincia. Como ustedes saben, nuestra provincia tiene 3 ciudades, la ciudad de Río Grande, Tolwyn y Ushuaia. Ellos también están participando, así como funcionarios del Poder Ejecutivo y, por supuesto, sus asesores y empleados de esta legislatura provincial, entendiendo la importancia que tienen estos talleres y esta capacitación. Les cuento un poco que esta legislatura adhirió a los Objetivos de Desarrollo Sostenible adoptados por la Organización de las Naciones Unidas por allá por octubre del 2015. Instó, por supuesto, al Poder Ejecutivo a adoptar sus políticas a fin de dar cumplimiento a los mismos y dar una amplia difusión. Que como se hablaba al principio, ¿no? Muchos conocen y por ahí otros muchos, podemos decir, no conocemos o no los conocemos en su totalidad, y esto es muy importante trabajarlo. En noviembre del 2016, esta legislatura también aprobó el convenio de colaboración con el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, con quienes hoy nos están ayudando y acompañando, precisamente para que estas metas del desarrollo sostenible puedan ser una realidad. Y en octubre del 2017 también esta legislatura creó el Observatorio Legislativo de la Agenda 2030, que es con el que queremos comenzar a trabajar porque entendemos que es muy importante. Este observatorio es presidido por el presidente o presidenta de la Cámara Legislativa, que en nuestra provincia es el vicegobernador o vicegobernadora, y su misión precisamente es promover la adaptación e implementación de la Agenda 2030 en nuestra provincia y poder realizar el seguimiento, ¿no? Tal cual como nos explicaba Jessica recién, la importancia de los parlamentos en todo lo que tiene que ver desde el punto de vista no solo legislativo, sino lo presupuestario y el control de las cuentas públicas y la ejecución de las políticas públicas. Esta Agenda 2030 tiene, por supuesto, es estratégica y nos permite poder compartir y potenciar las experiencias en nuestro país en particular, con estas regiones tan ricas que tiene, ¿no? Desde el foro de vicegobernadores estamos intentando hacer un trabajo de regionalización para potenciar todas las habilidades y las virtudes y todo lo bueno que tiene nuestro país y poder ayudarnos entre nosotros. Esta agenda se caracteriza por ser transformativa, inclusiva y participativa, fundada en derechos humanos y respaldadas por tratados internacionales, integral y por último universal, que realmente en estos tiempos de pandemia lo importante, ¿no? Que sea universal para que podamos estar todos incluidos. Los poderes nacionales, provinciales, municipales, los poderes legislativos en particular, en representación de nuestra ciudadanía, tenemos realmente en momentos como estos un rol protagónico a la hora de trabajar sobre los objetivos del desarrollo sostenible. Y esto tiene que ver, como hablábamos, precisamente con estas funciones básicas que tienen, ¿no? El elaborar y sancionar las leyes, el analizar y aprobar los presupuestos, que nuestra legislatura y los consejos deliberantes están trabajando en eso. En este momento nuestros legisladores han hecho un minutito, se han tomado para poder participar con nosotros en este inicio, porque están analizando la ejecución del presupuesto 2020 y lo que va a ser el presupuesto 2021. En este también rol de controlar la ejecución de las políticas públicas y la aplicación de los ODS en las políticas públicas. Hoy más que nunca, tanto el Estado Nacional como el Municipal también han desplegado medidas para mitigar los efectos de esta pandemia que tanto daño nos está haciendo. Y lo importante que es tener como norte los ODS, que con seguridad, bueno, nos va a dar una situación social
totalmente distinta, cruzada siempre por lo económico, pero en particular en esta situación de salud, ¿no? Que seguramente los plazos de la agenda se van a retrasar, pero también no debemos bajar los brazos, sino que muy por el contrario, tenemos que intensificar todas las acciones que podamos llevar adelante. En estas medidas de mitigación realmente ha sido fundamental el acompañamiento y la mirada federal del gobierno nacional, pero también la tarea de los parlamentos. Y acá quiero detenerme para hacer mención en particular y un agradecimiento a todo el arco político de esta legislatura provincial, que en todo momento acompañó activamente, haciendo un aporte técnico y político, para que los fueguinos y las fueguinas tengamos a nuestra disposición un conjunto de medidas necesarias para mitigar los efectos de esta pandemia. En particular, les cuento que yo me refiero al programa Progreso que tiene nuestra provincia, que es una ley que ha sido sancionada por unanimidad en nuestra legislatura, y que la verdad que sus características cumplen con las características de la Agenda 2030 en estos puntos relevantes que tiene, ¿no? En lo integral, lo universal y además lo transformativo. Este programa Progreso asiste financieramente tanto desde el Banco de la Provincia de Tierra del Fuego como desde el Ministerio de la Producción, asiste tanto a empresas como a personas humanas, ¿no? Y en esto por eso hablo de lo integral y de lo universal. Y también hablo de lo transformativo porque es importante la pospandemia. Y precisamente en esta semana, cuando estuvo la ministra de Producción en la legislatura, nos contó en su exposición que ya se está analizando y trabajando en el programa Progreso 2 con el objetivo de continuar acompañando, ¿no? Porque uno desde lo financiero ayuda en el momento, pero también después hay que acompañar buscando alcanzar las modalidades de consumo y producción realmente sostenibles en el tiempo, que es muy importante para que esta crisis sanitaria evitar lo máximo posible que se transforme en una crisis alimentaria. Además, desde esta legislatura se han elaborado y se han sancionado leyes muy importantes que están directamente relacionadas, tanto con esta situación de pandemia, pero también con el cumplimiento de los ODS en relación a salud, a violencia contra las mujeres y niñas, ¿no? ODS 5, como nos hablaba Jessica, nosotros en particular se ha sancionado una ley en nuestra provincia que es la ley 1328, un proyecto de ley que fue presentado por el Partido Verde, que crea el Consejo de Actuación Interdisciplinario de Emergencia COVID-19 en atención a la violencia hacia las mujeres, familiar, maltrato y abuso de niños, niñas y adolescentes, personas trans y otras diversidades, adultos mayores y con discapacidad, así como también se adhirió a la ley sobre la donación de plasma sanguíneo. Se creó un protocolo de asistencia humanizada para el acompañamiento de personas afectadas por patologías terminales por el tiempo que dure la emergencia sanitaria dispuesta por la pandemia del COVID. Adherimos también a las recetas electrónicas o digitales para la prescripción y dispensa de medicamentos, situaciones que a veces, como estas, por ejemplo, uno las toma como algo simple, pero la verdad que no, que realmente para contribuir a la seguridad y a la salud de nuestra gente son muy importantes. Se aprobó también la asistencia financiera para cubrir necesidades ocasionadas por el COVID, que fue suscrito con el gobierno nacional. El objetivo de esta capacitación, como bien lo han explicado ustedes, es integrar el trabajo de las legislaturas provinciales y locales, en nuestro caso los consejos deliberantes de las 3 ciudades, para realmente poder potenciar, ¿no?, esta territorialización de los ODS y potenciar la dimensión legislativa en lo que tiene que ver con la agenda y en su relación con los gobiernos provinciales.
Hoy nuestra provincia está trabajando fuertemente, tal cual como lo ha explicado Andrés y como seguramente lo van a explicar, en integrar estos objetivos a los ejes estratégicos de la política gubernamental, aportando al desarrollo sostenible con la inclusión social, ¿no? Respetando todas las particularidades de todos y cada uno de nosotros y las singularidades de nuestro territorio, nuestra provincia en particular, nuestra condición insular, que nos da una característica distinta, ¿no? En 5 ejes estratégicos está trabajando la provincia en su gestión, que tiene que ver con una gobernanza para poder obtener un Estado fuerte y moderno, para estar a la altura de las necesidades que tienen los fueguinos y las fueguinas, el desarrollo territorial y el hábitat, el desarrollo productivo y sostenible con generación de empleo, esta generación de empleo que tanto la necesitamos en estos tiempos, el desarrollo humano integral con igualdad de oportunidades, este también, ¿no? Uno de los objetivos importantísimos que tenemos todos, y la integridad e integración territorial y marítima. Estos ejes son articulados de manera transversal en la planificación de las políticas públicas. Se trabaja para respetar y proteger y promover los ODS bajo el lema de no dejar a nadie atrás, tal cual como nos decía Jessica. Hay todo un entramado interministerial y un trabajo interdisciplinario e interpoderes, ¿no? Relacionado a esto para poder retroalimentarnos y hacer crecer esta agenda. Realmente es un trabajo importantísimo por delante, se viene trabajando mucho, pero para las necesidades que tenemos hoy nada es suficiente, así que yo quiero agradecer el trabajo que ustedes están haciendo y todo en lo que nos puedan ayudar para poder que estén mejor los fueguinos y las fueguinas y todo lo que necesiten de nosotros para poder establecer esto que decíamos, ¿no? Esta regionalización y esta federalización, esta mirada federal que tenemos todos en nuestro país. Así que les agradezco mucho, a su disposición. Muchísimas gracias a todos. Bueno, muchísimas gracias, Mónica, la verdad que un gusto escucharte. Estábamos comentando acá con Eduardo Bravo, nos escuchábamos la seriedad del planteo y cómo compartiste un montón de consideraciones que la verdad que tienen mucho que ver con lo que nosotros esperamos trabajar en conjunto en la agenda, en la provincia, en Tierra del Fuego y en todas las demás. Así que la verdad un placer, Mónica, muchísimas gracias por la predisposición, por generar este espacio y este ámbito político. Y sin más, le voy a pasar la palabra a la presidenta del Consejo Nacional de Corrección de Políticas Sociales, Victoria Tolosa Paz, para que nos comente un poco las líneas generales en materia de implementación de la Agenda 2030 que venimos desarrollando desde el Consejo. Así que todo tuyo, Vicky. Después te va a seguir Roberto Valen con la palabra. Bueno, muy buenas tardes a todas y a todas. Buenas tardes, querida Mónica Urquiza, querida vicegobernadora de Tierra del Fuego. Buenas tardes, querido Roberto Valent. Para mí es un honor darle continuidad a este ciclo de capacitación. Me había comprometido a estar en el inicio, creo que llegué un poco más tarde, así que creo que han tenido la primera parte, pero bueno, cuestiones de agenda, ahí veo a una compañera, Victoria Boto, que se sonríe. Cuestiones de agenda que hacen que nosotras las mujeres tengamos que quizás disculparnos por no poder cumplir la agenda en tiempo y forma. Escuché muy atentamente a la vicegobernadora y la verdad que en presencia de los legisladores provinciales, de nuestra querida Tierra del Fuego y de sus concejalas y concejales, creo que es muy importante que no solamente el Ejecutivo, en términos de lo que es el llevar adelante la agenda, tenga el enorme compromiso de pensar y de diseñar sus políticas públicas en función de cómo vamos contribuyendo al cumplimiento de la Agenda 2030, sino que siempre nos pareció central, obviamente, cruzar a los distintos niveles del Estado, tanto el legislativo como el judicial, el compromiso de conocer la agenda, de llevar adelante acciones que busquen ni más ni menos que lograr esas metas planteadas, no ya solamente como provincia o como localidades, sino que ustedes son parte indivisible de una estructura que tiene que empezar a trabajar en el cumplimiento de esos indicadores de abajo hacia arriba y de afuera hacia adentro, como decimos nosotros. Por eso es muy importante para nosotros
no solamente que se conozca la agenda en profundidad, sino también que tenemos que ayudarnos a pensar y repensar cómo cada una de las decisiones que tomamos impactan de manera concreta y directa sobre alguno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible o en varios de ellos interrelacionados. Desde el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, ustedes sabrán que tenemos la enorme tarea de dar cumplimiento a lo que nos hemos comprometido como nación ante Naciones Unidas, en lo que es llegar en la próxima década, llegar al 2030 con estos indicadores económicos, sociales y ambientales que den cuenta de los avances que ha tenido o que tiene la Argentina, y lamentablemente, digo yo, han pasado 5 años de aquel compromiso donde se firmó en septiembre del 2015, y digo lamentablemente porque quizás nos tocaron algunos indicadores económicos y sociales que hemos retrocedido, y además nos agarra ya no solamente a nosotros, sino al mundo, esta pandemia que, tal cual lo manifestaba la vicegobernadora, hace que en todo caso el aceleramiento de la llegada al 2030 en mejorar los indicadores sociales, económicos y ambientales, bueno, sufre una suerte, como digo yo, de estancamiento o de lentitud en el ir avanzando lentamente, porque la pandemia produce un daño irremediable en la vida de todas y de todos nosotros, y no solamente de la Argentina, sino de la región y en el mundo. Así que, dicho esto, creo que es muy importante que entendamos que estamos justo en las legislaturas, tanto provinciales como locales, a días seguramente en diferentes lugares de la Argentina, a darle tratamiento al presupuesto, ¿no? Este presupuesto que todavía estamos esperando la sanción definitiva en el Congreso Nacional, tiene media sanción en Cámara de Diputados y vamos a hacer lo propio en el Senado, pero es importante que también cuando nosotros analizamos el presupuesto no son números por distintos ministerios, sino que claramente ese presupuesto también habla de la enorme vocación de querer transformar y cómo impacta de manera sistemática en cada uno de los ODS. Entonces, siempre me gusta pensar que los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible se pueden solapar, no solamente si quisiéramos hacer un listado de las leyes que sancionaron ustedes hoy, no solamente en las bancas locales, sino en la legislatura provincial, podríamos hacer tranquilamente el compilado de leyes y ver cómo impactan en los distintos ODS. Y lo mismo, por supuesto, con la ley suprema, que es el presupuesto provincial. Cómo ahí vemos, obviamente, la voluntad política, los lineamientos de un gobernador que está buscando, obviamente, la reconstrucción de su querida Tierra del Fuego y cómo se va a financiar, ¿no?, cada una de las políticas, y cómo de esa manera podemos ver, en todo caso, presupuestos que tienden hacia unos colores bien preponderantes y más marcados, y otros con menor, digamos, vuelco de proporciones presupuestarias, pero importantísimos a la hora de que necesitamos integrar los 17 objetivos en el marco de entender y leer el presupuesto en lo que significa, obviamente, el cumplimiento de la provincia, en lo que es acercar a la vida cotidiana a la Agenda 2030. Mónica ha explicado muy bien todo lo que han hecho en tiempo de pandemia. Nosotros somos, obviamente, hombres y mujeres que tenemos este compromiso enorme de que no haya ninguna ciudad fueguina que no tenga, obviamente, la aprobación por su Consejo Deliberante del compromiso de adhesión a la Agenda 2030, y empezar, por supuesto, a tener, en todo caso, vía un observatorio, el monitoreo de alguna comisión que haga el seguimiento, porque también sabemos que los presupuestos pueden tener una proporción interesante, y vamos a ver presupuestos donde, si lo hacemos en términos proporcionales, vamos a ver seguramente una gran mirada puesta en el objetivo 1 y 2, y posiblemente en el 5 y en el 6, y en el 3 y en el 4, y a veces uno ve que en los objetivos 16 y 17 quizás no encontramos tanta conexión o tanto recurso puesto ahí. Entonces decimos que los colores esos, hasta un ejercicio mental y presupuestario de ponderar esa inversión en el presupuesto, nos ayuda a ver, en todo caso, cuál es el perfil de provincia y de ciudad en la que estamos inmersos, en la que queremos trabajar, porque eso ayuda también a poder legislar y colaborar en que haya objetivos que no queden invisibles, que no queden olvidados, que no quede justamente en la agenda de lo público. Por eso es un ejercicio que me parece más que interesante, que se sancionen en todos los consejos deliberantes la adhesión, el compromiso de seguir capacitando, por supuesto, en la Agenda 2030 a todas las instancias municipales, y, por supuesto, en la instancia provincial, que cada vez que sancionemos una ley hagamos el trabajo mental y constante sobre qué objetivo de desarrollo sostenible estamos trabajando este tipo de proyectos. Yo siempre digo que desde el Consejo Nacional de Coordinación, desde Argentina contra el Hambre, para nosotros es central entender que las decisiones que se fueron tomando en el tiempo de la pandemia están todas interrelacionadas, obviamente, con los objetivos, y que justamente el plus en una etapa de crisis es mirar la política y tomar la política en la integralidad, tal cual lo plantea la Agenda 2030. Venimos hace 15 días
de anunciar con el presidente de la Nación una política que muchas veces pasa desapercibida. Yo creo que ustedes la conozcan de primera mano por cómo se estableció esa decisión, ¿no? Nosotros veníamos desde Argentina contra el Hambre diciendo que había que recomponer ingresos de los sectores más vulnerables y allí fuimos con la tarjeta alimentar dotando a las madres con niños de 0 a 6 años de este instrumento que les permite recuperar ingresos. Y ahí fuimos dando la tarjeta alimentar, pero también fuimos a ver las profundidades de la población. Hola, amigo querido. Qué lindo escucharte. Diego Lasalle Che, amigazo, bueno, gracias por el saludo. Te mando un abrazo enorme. Estoy acá en el Zoom. Diego, tenés el micrófono abierto. Ahí está. Le mandamos un beso al amigo Diego Lasalle. Un gran amigo que motivó el saludo de todos. Mira, todo este panel, Diego, no te pongas colorado. Fue bastante leve al lado de las cosas que hemos visto en el Zoom. Que un amigo te llame, está muy bien. Lo celebramos. Eso quiere decir que tenés grandes amigos, Diego. Bueno, ya me perdí. No, lo importante... Ahora, de vos, Diego, no me voy a olvidar más. Después te vamos a pedir que digas si sos concejal, diputado, porque... Bueno, estaba contando que en el desarrollo de la integralidad, ¿no? De lo importante en tiempos de crisis y de estrechez de recursos, es donde más también, me parece, los ODS vuelven a darnos la posibilidad de articular y de tomar decisiones que impacten no solamente en uno de los objetivos, sino en varios y al mismo tiempo. Entonces yo les voy a contar un ejemplo concreto de cómo para mí estos objetivos tienen una mirada de cambio estructural en algunas de las problemáticas que tenemos de acceso a los derechos consagrados en la República Argentina. Ustedes saben que Argentina contra el Hambre, la coordinación del plan está en el Consejo Nacional de Coordinación, porque siempre supimos que para combatir el hambre no era solamente una política, por ejemplo, como la tarjeta alimentar muy buena, que nivele ingresos, que a esos ingresos hay que darle una oferta de alimentos sanos, seguros y soberanos. Por eso trabajamos junto al INTA y el Ministerio de Agricultura de la Nación, pero al mismo tiempo había que mirar, obviamente, la pobreza multidimensional y trabajar sobre el acceso al agua y los tratamientos de efluentes locales, que había que tratar, obviamente, de mejorar el hábitat de esas poblaciones sumergidas en la pobreza extrema, con lo cual Argentina contra el Hambre busca en todo caso hacerse cargo de estos dramas estructurales que tiene la Argentina, que tienen las provincias y que tienen en las profundidades de localidades que muchas veces no son las destinatarias de las políticas que emanan desde el gobierno nacional. Entonces, esa territorialidad en donde pensamos transformar esas localidades a partir de entender que una vez que esté garantizado el ingreso, tienen que estar garantizados el resto de los derechos para poder realmente transformar a esos niños que hoy tienen baja talla en la República Argentina, que hoy tienen una marca indeleble de que ya sufrieron en los primeros años de su vida. Y ese trabajo es un trabajo que llevamos adelante desde este organismo. Tan importante es el desarrollo del programa Accionar en términos de lo que significa accionar todas estas políticas para transformar esas regiones y esas localidades, cómo entender que a partir de mirar la integralidad en el diseño de las políticas públicas hemos encontrado una cantidad muy importante de mujeres en la República Argentina, sobre todo, pero también de hombres, NN, adultos mayores, que son padres hoy en la República Argentina y que porque ellos no han logrado, después de más de 20 o 22 o 24 o 26 o 30 años de vida, lograr su identidad producto del sinfín que significa ir a hacer un trámite de inscripción tardía en la justicia, fuimos allí a buscar justamente qué pasaba, que no teníamos la cobertura absoluta de los niños que tienen padres sin empleo con la UH, cuáles eran las trabas sistemáticas después de 11 años de un derecho tan importante como es la asignación universal por hijo. Y ahí fuimos a darnos cuenta que una de las cosas que pasaba era que si las madres en la Argentina no tenían DNI, nunca lo habían obtenido y estaban haciendo un trámite en la justicia para obtenerlo, y tenían hijos a cargo con documentos, esos niños con DNI no accedían a ninguna de las prestaciones sociales, su progenitora o su progenitor no tenían DNI. Bueno, ¿cómo rompimos esa política en donde, en todo caso, no es un problema únicamente de ANSES, no es un problema únicamente del Ministerio del Interior y no es un problema únicamente de la justicia? ¿Cómo podemos trabajar la integralidad de las políticas cuando tomamos la decisión de avanzar para resolver esos problemas estructurales? Creamos por primera vez el CPI, Certificado de Preidentificación. Es un certificado que otorga el RENAPER en cada una de las oficinas de las 24 jurisdicciones de la Argentina, en sus más de 90 oficinas, para poder otorgarle a una persona NN una acreditación de identidad hasta tanto la justicia se expida definitivamente sobre la identidad de esa persona.
Volvemos a repetir, la justicia en la Argentina es la única encargada de otorgar identidades y nosotros lo que hacemos desde el Estado Nacional es otorgar ese certificado con la tranquilidad de que ese sujeto no tiene inscripción en la Argentina, que ese sujeto no tiene datos biométricos cargados en el sistema del RENAPER y que a partir de ese momento, sin darnos cuenta, esta política permitió 3 cosas al mismo tiempo. Permitió que la justicia tenga la certeza de que ese sujeto no existía su registración y que a partir de que viene con el CPI, el juzgado emite la sentencia de inscripción de identidad porque ya completaron las pruebas necesarias para poder otorgárselo. Al mismo tiempo, este certificado permite el pago del aguache de los niños que no lograban la inscripción porque la madre no tenía identidad. Y por otro lado, empieza, por supuesto, el camino del reingreso, obviamente, al derecho a la ciudadanía completa, ¿no? Porque sin identidad no está ni siquiera dada la llave de ingreso al resto de los derechos que se le van a otorgar a estas poblaciones. Esta política que fue anunciada hace 15 días impacta, como ustedes ven, por supuesto, en muchos de los objetivos de desarrollo sostenible, porque reduce pobreza, porque reduce, por supuesto, el hambre, porque empieza a haber ingresos para esa comida, porque reduce la brecha, por supuesto, de la discriminación de género en términos de esas mujeres que van quedando relegadas porque no van a tener jamás inclusión laboral si no tienen identidad, porque claramente es una política que genera mayores niveles de acceso a la justicia. Digo, cuando trabajamos las políticas integrales, ustedes se van a ir dando cuenta cómo cada uno de estos diseños impacta en 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 17 objetivos de manera circular e integral. Por eso decimos que en todo caso, la Agenda 2030 es una guía enorme de posibilidades de recursos y de ayudarnos a pensar y repensar permanentemente las políticas públicas para ir incluyendo y para ir, por supuesto, generando mayores niveles de concreción de derechos en la República Argentina. Es una agenda plenamente sostenida, pensada y diagramada la inclusión de derechos de la población que nos van quedando, como digo yo, al margen de esa posibilidad. Entonces, simplemente decirles que desde las legislaturas tienen un gran trabajo por hacer, tienen el presupuesto para poder aprobar y para poder ver cómo impactan en los ODS y tienen, por supuesto, el equipo y el acompañamiento del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales para ayudar en la construcción, en la capacitación, en el empoderamiento y en lograr la territorialidad de cada uno de los ODS en cada pueblo y en cada rincón de nuestra querida Tierra del Fuego. Así que un placer compartir con ustedes y, por supuesto, me quedo para escuchar las palabras de nuestro querido Roberto Valent. Muchas gracias, Victoria. Perdón, Andrés, si estabas por tomar la palabra, tomo yo para hacerlo más dinámico. Gracias, Vicky. La verdad que me toca hablar a mí después que vos. Más adelante ya no sé qué voy a decir porque ya lo he dicho todo vos, pero bueno, algo más a sumar. Le paso la palabra a nuestro querido Roberto Valent para que cuente un poquito la mirada desde la perspectiva de ONU y ONU Argentina específicamente. Adelante, Roberto. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Fernando. Ante todo, saludo Victoria Tolosa Paz. Siempre sus intervenciones hacen pensar, ¿no? Y atan cabos sueltos. Te saludo en tanto como presidente del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales y también a tu equipo, a Fernando Quiroga, Eduardo Brau y colegas que vi ahí. Aprovecho también para felicitar el Consejo Nacional que es el organismo coordinador de la implementación de la Agenda 2030 a nivel nacional y por la atención a una temática tan relevante como es el trabajo alrededor de los ODS, particularmente en el marco del Poder Legislativo. Quiero saludar la vicegobernadora de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida y las islas del Atlántico Sur, y presidenta del órgano legislativo, que es un órgano fundamental. Yo tuve la posibilidad de trabajar por algunos años con el Parlamento Europeo y siempre, ¿no?, te tengo un cariño enorme a esa función del legislativo, que no es solo de legislar, pero es también de poder representar los intereses de ciudadanos y ciudadanas y de poder supervisar el accionar del Ejecutivo, no tanto para apuntar dedos necesariamente, pero para poder apoyar a enrumbar el accionar del Ejecutivo alrededor de las leyes que se legislan, ¿no? Entonces, quiero también saludar legisladores, legisladoras, concejalas y concejales, y claramente me parece, quisiera ante todo felicitar las iniciativas que la vicegobernadora y presidente del órgano legislativo ha estado enunciando
y el enfoque del trabajo de Tierra del Fuego, de Antártida y de las islas del Atlántico Sur. Incluso la constitución del observatorio legislativo alrededor de la Agenda 2030 me parece fundamental. Hay que siempre mantener y tomar el pulso de la situación y poder proveer información clara a la población, pero también a funcionarias y funcionarios al interno del sistema del Estado, ¿no? Desde las Naciones Unidas consideramos claramente prioritario integrar el trabajo de las legislaturas provinciales y locales para potenciar los procesos de territorialización de los ODS, porque claramente si no se vuelven muy metafísicos, es algo que está ahí a nivel de acuerdos entre Estados miembros en Nueva York en 2015. Yo pienso que es mucho más que eso. Es un trabajo y es un accionar permanente en favor de la gente, de su bienestar, y es un tema de ampliación de derechos humanos clave, ¿no? Es ampliación claramente alrededor de temas como educación, salud, empleo, etcétera. Y en un contexto como el que vivimos hoy, donde hay problemas claramente preexistentes al COVID, pero el COVID los ha profundizado tanto que claramente el COVID se vuelve un poco el gran elefante en este cuarto, ¿no? que es el mundo. La Asamblea General de las Naciones Unidas ha expresado claramente en su documento, en la resolución A70, Transformar nuestro mundo, la Agenda 2030, que reconoce a los parlamentos nacionales y a los parlamentos claramente también provinciales, municipales, etcétera, el papel fundamental que cumplen en el cumplimiento efectivo de los compromisos, promulgando legislación, aprobando presupuestos y garantizando claramente la rendición de cuentas, ¿no? E involucrar a los poderes legislativos provinciales claramente es sumamente relevante en virtud de las funciones mismas, ¿no? De elaboración de leyes, de diseño, aprobación de presupuestos. Y el tema de presupuestos es clave, ¿no? Porque muchas veces hablamos, bueno, del enfoque de género, pero bueno, ¿cuánta plata verdaderamente ponemos en la temática del enfoque de género? O el enfoque en vulnerabilidades, ¿no? Discapacidad, etcétera. ¿Cuántos recursos verdaderamente ponemos para apoyar procesos de transformación a los cuales ha hecho referencia la vicegobernadora? ¿No? El desempeño de funciones de seguimiento y control de los poderes ejecutivos al cumplimiento de la Agenda 2030, claramente, ciertamente, Agenda 2030 no es otra cosa que las funciones del Estado también. Hay mucho que hacer ahí del Estado que está pero también el quehacer de la ciudadanía, de los gremios sindicales, económicos, etcétera. Y también la institución legislativo que representa a la ciudadanía. No solo representa a la ciudadanía, pero representa sus intereses. Entonces, hay un vínculo y una responsabilidad vis-à-vis la ciudadanía. Y en este ciclo de encuentros verdaderamente que tiene como objetivo potenciar la dimensión legislativa y su trabajo alrededor de la Agenda 2030, bueno, yo ante todo les felicito por la iniciativa, pero también les deseo verdaderamente que puedan aprovechar este espacio y la información, ¿no? Que Jessica ha proveído inicialmente, alguna información clave, pero se puede ir en profundidad. Yo sé que hay varias agencias, el PNUD, que también está trabajando ahora mismo alrededor de estos temas para apoyar Tierra del Fuego, ¿no? y los referentes del legislativo. De nuevo, yo les agradezco enormemente y paro ahí. Muchas gracias. Bueno, Roberto, muchísimas gracias. Gracias por la gentileza también, gracias por los conceptos siempre claros y por la precisión que tenés respecto del conocimiento de la agenda y su implementación en Argentina. Es un conocimiento cabal de lo que está pasando en Argentina y eso habla muy bien del rol que va a cumplir en este país, siendo que no hace tanto, ya un año, pero no es tanto como para conocer de tanto de Argentina.
Así que muchísimas gracias. Me toca a mí el uso de la palabra y después le pasamos a Andrés Achari, que es el punto focal en la provincia de Tierra del Fuego, con quien, les confieso, venimos hablando de manera bilateral por WhatsApp, y en virtud del tiempo que ya llevamos de jornada y sabiendo que los legisladores y legisladoras y también las concejales y concejales se hicieron un paréntesis en sus sesiones como para poder asistir a este taller, simplemente compartir un par de consideraciones, mucho más corto de lo que pensábamos, y en todo caso profundizamos en el segundo taller, que es la semana que viene, y ahora en el tercero también. Por mi parte, por supuesto que lo que dijo Victoria está clarísimo, nos enmarca perfectamente el rumbo en el que vamos trabajando desde el Consejo, y vincula perfectamente la Agenda 2030, en tanto objetivos y metas de desarrollo sostenible, con acciones concretas de políticas públicas. Un poco la invitación, que no sé siempre Victoria, más que invitación, la indicación que nos plantea Victoria respecto a la Agenda 2030, es que la podamos transformar en políticas públicas y que no queden en una planificación estratégica de un municipio, de una provincia o del Estado Nacional también, que quedan muy bien, que están perfectas, que por ahí nos pueden orientar, pero solamente por ahí queda en un PowerPoint, en una página de gestión, digamos. Entonces es importante poder vislumbrar que esa Agenda 2030 se vincula claramente con políticas públicas, como les comentó Victoria, que hizo algunos ejemplos, pero también lo podemos pensar en políticas públicas en términos territoriales, bien específicas, definidas por cada municipio, por cada provincia. Y por supuesto, en ese sentido, es fundamental poder adaptar la Agenda 2030 a la realidad propia de cada provincia, que tiene sus particularidades, que tiene una diversidad tanto cultural como geográfica, como incluso de agendas, y por supuesto no es lo mismo pensar la Agenda 2030 y su implementación en la provincia de Misiones o en Catamarca que pensar en Tierra del Fuego, ¿no? Entonces nos parece muy importante resaltar el concepto de la localización o la territorialización en el sentido de adaptarla a esa realidad local, regional, provincial podría ser también. Entonces, por ejemplo, encontramos que el ODS vinculado con vida submarina tiene mucha relevancia en la provincia de Tierra del Fuego, el Atlántico Sur, etc. Y no la tiene en otros lugares de Argentina donde no tenemos mar, digamos, ¿no? Es claramente así. Y a su vez, esa vinculación de ese ODS sobre vida submarina, que implica producción, que implica empleo, que implica un montón de derivaciones vinculadas con la Agenda 2030, entendida en su integralidad, también se vincula con aspectos fundamentales para el país, que tiene que ver con la soberanía respecto de las Malvinas, el Atlántico Sur, el planteo sobre la Antártida y demás, ¿no? En términos provinciales eso es jurisdicción, en términos nacionales es soberanía. Entonces, esas vinculaciones me parece que permanentemente las tenemos que tener en cuenta y poder hacerlas cuando pensamos en cómo adaptamos esta agenda, que es una agenda global de desarrollo, pero es una agenda también nacional y local de desarrollo. Entonces, pensar eso cuando pensamos en adaptar esa agenda a la realidad de cada provincia y de cada municipio. Finalmente, lo último, mencionar la importancia de la articulación público-privada, o lo que se denomina en jerga de la agenda, digamos, la articulación multiactor. Multiactor implica que el Estado nacional, o el Estado provincial o municipal, es el actor central en términos de desarrollo, por definición, al menos para nosotros, como Estado nacional lo vemos así, pero que claramente tiene que articular con el sector de la sociedad civil, sindicatos, organizaciones, fundaciones, organizaciones vinculadas con la fe, etc., y también con el sector empresarial, que es clave en Argentina, porque son quienes generan riqueza en cada territorio. Y al generar riqueza orientados y ordenados por el Estado provincial o municipal, digamos, se puede perfectamente direccionar esa actividad al cumplimiento de la agenda, que no es ni más ni menos que una agenda de desarrollo integral en términos locales, en términos territoriales. Por eso nos parece importante resaltar eso, vislumbrar esa capacidad, esa potencia que nos da la relación con el sector privado y con los sindicatos, y conjuntamente, digamos, definir los planes de desarrollo en cada territorio, que implica una agenda integral, incluye trabajo, incluye producción, incluye igualdad de género, y lo que es la agenda de manera integral. Bueno, voy a hacer un punto acá, solamente quería titular algunas cosas como para no abusar. Les agradezco muchísimo por mi parte a todos y todas por la participación. Saludo especialmente ahí a Seba Chinestra, que es un poco el motorcito de nuestra agenda federal también ahí, que está con Emma Noel Porceli, en ese lugar. Por supuesto a la vicegobernadora, por supuesto a todo el equipo de gestión de la provincia, con Andrés a la cabeza, Constanza y Ana también. Bueno, Victoria, ¿qué más decir? Que agradecerte permanentemente a vos el apoyo y la confianza, y por supuesto a Roberto
y a Jessica también por el acompañamiento permanente y la articulación en todo este trabajo, en todas las aristas. Te paso la palabra, Andrés, quizás te va a mencionar la cuestión vinculada con los parlamentarios, pero bueno, te saludo y te agradezco. Muchísimas gracias, Fernando. Voy a ser sumamente breve, agradecer la participación de Victoria, de Mónica, de Roberto, de Jessica, de todos nuestros legisladores y legisladoras, concejales y concejalas, a todos los integrantes del Ejecutivo Provincial, de distintos entes descentralizados, personas también de la academia que nos están acompañando. Creo que este primer encuentro ha sido por demás fructífero, las distintas ponencias, lo de Jessica cuando nos comentaba este camino, la participación de Victoria justamente y este llamamiento a que no solamente sea una actividad vinculada a los ejecutivos, ¿no? El cumplimiento de la Agenda 2030 y lo fundamental que tiene que ver esto con el involucramiento de la legislatura y los poderes judiciales, como así también realmente todos los actores. La señora vicegobernadora, cuando contaba justamente, por llamarlo de alguna manera, lo presente desde que su génesis estuvieron los objetivos 2030, esta Agenda de Desarrollo Sostenible, ya cuando en el año 2015 la legislatura de la provincia de Tierra del Fuego adhiere, luego genera estos instrumentos obviamente para trabajar a la par, crea lo que es este observatorio. Roberto, que nos hacía reflexionar obviamente sobre la importancia de que si bien son objetivos, está la posibilidad de esta territorialización, como obviamente también tiene que tener la suficiente flexibilidad, si se quiere, para que podamos sobreponernos a una situación, a un cisne negro realmente, ¿no? Como es esta pandemia, y que realmente reconduce por completo todo lo que era una planificación, y que a su vez nos genera, digamos, y vislumbra muchas más inequidades. Y en este sentido solamente destacar, o bueno, ya se han hablado muchísimas como oportunidades que representan para el Poder Legislativo justamente el involucramiento con lo que tiene que ver Agenda 2030, pero sobre todo de instrumentar, porque no dejar a nadie atrás, ya lo tenemos claro, grabado, identificados, es nuestra gran premisa que opera para Norte, para cada una de las personas que nos encontramos en algún lugar de la administración pública, en organizaciones de la sociedad civil, pero ahora hay que cumplirlo. Y realmente, digamos, romper con ese ciclo de desigualdad. Me parece que la legislatura, a partir, digamos, de las múltiples posibilidades que tiene, no solamente la evaluación que proponen los planes de gobierno, el presupuesto, la generación de la propia normativa, e incluir a todos y todas los actores de la sociedad, para que, digamos, no haya absolutamente más ningún determinante entre lo nuestro, ni de raza, ni de identidad sexual, ni de discapacidad, que condicione el futuro de una persona, es algo fundamental, y creo que ese debe ser el gran norte en el cual debemos proponernos. Por otro lado, también la integración de políticas, ¿no? Victoria muy bien reflexionaba sobre este mecanismo de ordenamiento que podemos hacer de cierta manera de los objetivos sociales, de los objetivos económicos, y todos con una clave ambiental. Y que todos tienen que estar balanceados, no hay uno que sea más importante que otro. Creo que el siglo XX es la prueba tangible del fracaso de pensar solamente en clave económica y dejar de lado la dimensión ambiental. Por eso realmente tenemos que trabajar esto con una mirada de integración, y este es otro enorme desafío y una enorme oportunidad que también se propone a partir de este trabajo. Desde mi lugar, absolutamente nada más. Estoy feliz realmente por haber podido llevar adelante esto, agradecer nuevamente a todos y todas, y desde nuestro lugar, desde el Ejecutivo, me animo a hablar en nombre de la provincia, Victoria y Roberto, que acá siempre van a encontrar la máxima predisposición para trabajar en conjunto, y que entre todos y todas podamos cumplimentar con estos objetivos 2030. Muchas gracias, Andrés, de parte del Consejo, de todo el equipo. Solamente pasar un anuncio, si me permiten. El próximo 18, Andrés, vos a traer información, claramente es la 9ª y última reunión del año de la Red Federal, compuesta por todas las provincias, y allí vamos a compartir toda la experiencia vinculada con el diseño y el presupuesto con perspectiva de género, donde van a participar el Ministerio de Economía, el área de género y de presupuesto, el Ministerio de la Mujer, ONU Mujeres también, y vamos a compartir la experiencia de la provincia de Santa Fe en esa materia. Así que todos y todas, invitadísimos, invitadísimas, sobre todo ustedes que son concejales, concejalas y legisladoras y legisladores. Así que después pida a Andrés, le llegará la invitación a todos. Muchas gracias, nos vemos la semana que viene. Gracias a todos, saludos. Gracias, saludos. Muchas gracias.
Saludos a todos. Muchas gracias. Buena jornada. Muchas gracias. Buena jornada. Chao, Chao, chao. Muchas gracias. Buenas tardes. Tardes. Buenas tardes. Gracias, Moni.